Muy buenas gente, hoy traemos otro escorpión, esta vez se trata del escorpión vietnamita de bosque asiático, escorpión gigante de Camboya, el nombre común en los de menos porque ya sabéis que se repiten mucho en este género, ¿vale? En este caso traemos la especie Heterometrus silenus. Os comento una cosita, antiguamente esta especie se conocía como Heterometrus petersi, pero Heterometrus petersi no ha dejado de existir, ¿vale? Seguramente es una especie críptica, ¿vale? Que está en Malasia y es prácticamente igual que el spinifer, por no decir que es igual fenotípicamente, ¿vale? A lo mejor en un futuro se sigue investigando, se siguen haciendo análisis y desaparece, no lo sabemos. Pero actualmente lo que es Heterometrus silenus es lo que habita en Vietnam y Camboya y un poquito lo que viene siendo la periferia, ¿vale? Así que vamos a verlo un poquito más de cerca porque son preciosos y vamos a hablar sobre ellos. Esta preciosidad de escorpión os comento que es perfecto para iniciarse, ¿vale? Son preciosos y duran hasta 8 añitos, por lo cual es también un dato que nos viene muy bien. Son algo nerviosos, pero no son tan agresivos. A lo mejor pueden ser un poquito más guerrilleros, pero no utilizan el telson, ¿vale? De igual manera, las toxinas son, vamos, el equivalente a un abejorro carpintero. Mira, ¿veis? ¿Veis cómo aprieta? No suele... Mira, no me quiere picar más, ¿no? Bueno, ahora lo hacemos con otro. No suele usar el telson, como os digo, ¿vale? Y de igual manera, si lo tratamos correctamente, no pasa nada. Sí os tengo que recomendar que no se manipule ningún tipo de artrópodo, sea escorpión o no, si no es necesario, ¿vale? Yo lo estoy haciendo, pero simplemente para que lo veáis mejor, para enseñarlo y porque soy consciente también de lo que tengo y el conocimiento que tengo, ¿vale? Pero lo ideal es que no los manipuléis. No suelen pasar de los 13 centímetros, ¿vale? Tienen una coloración, como vemos, negra, preciosa. Según el tipo de luz que le dé, lo podemos ver con tonalidad un poquito verdosa, ¿vale? Os comento una cosa que tiene un poquito diferente a otras especies y es que suelen ser bastante lisos. Ahora os ponemos las tomitas, pero lo que viene siendo la rugosidad lo tiene principalmente la periferia del pedipalpo, ¿vale? O por ejemplo del fémur, que es donde más se pronuncia. Pero de aspecto parecen bastante lisitos, ¿vale? Incluso los segmentos, como los podemos ver, parecen bastante lisitos. Pero son maravillosos, de verdad, unos escorpiones dignos. La alimentación, os voy enseñando otro, ¿vale? La alimentación básicamente serían 2 o 3 presas de respectivo tamaño que se la daremos a la semana. Mirad, este no. Bueno, podéis ver que son bastante tranquilos. Este es más pequeñito. Y como siempre yo recomiendo las cucarachas. Básicamente un animal con mucha alta proteína, con baja grasa y con buenos niveles de calcio, que esto también es muy importante para ellos. Mirad qué bonito. Y nada, tenemos aquí otra, me parece. Mirad, este sí tiene las pinzas bastante más grandes. Vente para acá. Mirad qué tochada. Y son hermosos. Vale, están adaptados, mirad, si queréis, porque este sí tiene que... ¿Qué pasa? ¿No queréis picarme? Bueno, mirad qué belleza, mirad qué tamaño. Los pedipalpos no hacen tanto daño, por si me lo vais a preguntar. Básicamente es como si te pegan un pellizco con una pinza. Y mirad qué hermoso. Ya está. Vale, respecto al terrario, yo los mantengo aquí de 60 por 40 y tengo 3 ejemplares. Lo apto, por ejemplo, para una pareja sería de 30 por 30 por 20. Cuantos más tengamos, mayor tiene que ser, ¿vale? Más grande la comunidad, más grande el espacio. No importa si es, por ejemplo, tapet, terrario, fauna box, mientras tenga ventilación y no se puedan escapar, ¿vale? Muy importante, si tenemos más comunidad, yo, por ejemplo, tengo 3 refugios porque tengo 3 ejemplares. ¿Vale? Podéis poner lo que sea. Esto, por ejemplo, es muy económico, corchito, medias tejas, lo que os guste, para que tengan suficientes refugios y que estén bien alimentados, ¿vale? Y así evitaremos el canibalismo porque viven muy bien en comunidad. Respecto al sustrato, ya sabéis que a mí me encanta la fibra de coco, ¿vale? Podéis utilizar, por ejemplo, mantillos sin ningún tipo de fertilizante, mezclar ambos sustratos, ponerle un poquito de vermiculita, lo que queráis, pero que sea un sustrato que mantenga bien la humedad en torno al 75%. De igual manera, vais a tener que pulverizar, ¿vale? Como ya sabéis, para mantener un poquito más elevada la humedad. La temperatura en torno a unos 24-28 grados y, muy importante, ¿vale? Si podéis darle una bajada por la noche sería perfecto. Voy collándolo para que lo vayáis viendo mientras. Si podéis darle una bajada por la noche sería maravilloso. Para ello utilizaremos una manta térmica, ¿vale? Suele ser lo más utilizado. Si queréis utilizar bombillas no es necesario, con que tenga fotoperiodo con un poquito de luz exterior que se ilumine el cuarto es suficiente.
Y bueno, maduran sexualmente al año, ¿vale? Aunque en su hábitat natural suelen tardar más, al igual que son menos longevos. Un par de añitos más por lo menos tardan en madurar. Pero para reproducirse, con tener parejas y ponerle una losa o una piedra muy finita, ¿vale? Muy lisa, para que puedan hacer bien su cortejo, será suficiente, ¿vale? Uy. Igualmente, esto ya sabéis que haremos un vídeo específico sobre la reproducción del escorpión y sin ningún problema. Además, lo ideal sería grabarle un bailecito para que lo vierais. Mirad qué maravilla. Qué bonito. Y bueno, básicamente lo vais a ver mayormente en su refugio. Y como os digo, veréis uno por refugio. Aquí, por ejemplo, donde está el otro. Aquí tenemos el otro, más pequeñito, ¿vale? Y bueno, pues nada. Supongo que ya está todo. Espero que os haya gustado. Al final vamos a grabar todo lo que viene son todas las especies de Pterometrus, ¿vale? Ya llevamos 3 o 4, no estoy seguro, así que ojalá podamos grabarlas todas. Espero que os haya gustado y próximamente más.